Solo puedes hacer cine si tienes mucho dinero. Hola mis cinéfilos, bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si esta es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues le indica el nombre del canal. Hoy voy a hablar de 10 tips para hacer una película de poco presupuesto, o sea, poco dinero y ganar en el intento. Te recomiendo que te quedes hasta el final por dos razones. Una, porque estos consejos no los vas a encontrar en ningún lugar. Y dos, porque al final de este video te daré la regla de oro para hacer una película. En este video te recomendaré algunos tips desde el guión hasta la distribución de la película que me han ayudado a realizar mis materiales audiovisuales. Aclaro que bajo presupuesto no es sinónimo de 0 pesos, ¿ok? Y bueno, ¿qué es bajo presupuesto? Esto quiere decir que la película no tiene la suficiente cantidad de dinero para llevarse a cabo, pero aún así se puede contar la historia. Recordarles que en estos tiempos en los que estamos viviendo es más fácil realizar un filme que hace unos años atrás porque la tecnología está a la mano de todos. Esto no quiere decir que tener una cámara te convierta en esto raro. Hay que estudiar y practicar. Una cosa complementa a la otra, aunque tengas un talento innato. Quiero agradecerle a Al García, uno de los cinéfilos de esta comunidad, por las sugerencias del tema de hoy y a ustedes por elegirlo en la encuesta que hice aquí en YouTube. Si creen que me falta algún consejo, no duden en dejarlo en los comentarios. Esto puede ayudar a otros cinéfilos que estén a punto de rodar o comenzar un proyecto. Se dieron cuenta que los comentarios cambiaron y ahora no están al final, están al principio. Así que por favor dejen sus comentarios para ayudar a otros cinéfilos que lleguen a esta comunidad. Número 10. Tener claro cuál es la historia que quieres contar, porque de aquí saldrá el tema de tu película, al público al que está dirigida y tu punto de vista. Fácil, ¿verdad? Andrés Barda decía, todo lo que necesitas en la vida para hacer una película es una cámara, una computadora y un gato. Con esto bajo el brazo ya puedes empezar a pensar en qué fondos de ayuda pudieras aplicar para conseguir el presupuesto y distribuir tu material, la película, no el gato. Ya que hay festivales de cine que le interesan determinados temas y cuando encuentran un guión que se ajusta a uno de ellos, no solamente los apoya económicamente, sino que también reciben asesorías de guión para mejorarlos. Esto no quiere decir que si hablas en una película sobre, digamos, un músico que quiere llegar al éxito o bueno, sobre la vida de tu gato, no haya fondos ni festivales a lo que les interese tu película. Todos los días en alguna parte del mundo hay un festival, 2, 3 que esperan por esa obra que tú vas a realizar. Número 9. Guión de hierro. Los guiones de las películas siempre deben ser buenos, pero si vas a contar una película de bajo presupuesto, este tiene que ser de hierro o bueno, de lo que está hecho. ¿Cómo se llama el héroe? ¿Cómo se llama el héroe ese que tiene un escudo? El Capitán América. Creo que debe ser de titanio, ¿no? Bueno, no sé, ustedes me lo dejan en los comentarios. Porque no vas a tener efectos, ni actores famosos, ni una superproducción que te edulcore tu película. Por tanto, trabaja el guión con tu guionista hasta el cansancio. Recuerda que con el guión solo dependes de una persona que lo lleve a cabo, o bueno, 2, 3, en dependencia de tu presupuesto, y no de una gran cantidad de personas en un set. Aquí yo no les voy a dar una clase de guión, porque estamos hablando de películas de bajo presupuesto, por lo que les recomiendo tener en cuenta a la hora de escribir en el guión dónde se desarrolla tu película. A ver, serían las locaciones. Les recuerdo que si una película tiene muchas locaciones es un equivalente a más presupuesto porque el equipo se tiene que mover y eso es tiempo y dinero a la hora de trasladarse, así como el alquiler de estas y los permisos que en muchas ocasiones se demoran muchísimo. Contexto de tu película.
Una película de época es mucho más costosa que una actual porque tienes que invertir una buena parte del presupuesto en dirección de arte, que incluye peluquería, vestuario, escenografía, utilería y en la mayoría de los casos hasta la postproducción. Esto no quiere decir que en una película actual no estén estos elementos. Lo que pasa es que se hace más costoso el alquiler cuando es de época, porque son difíciles de conseguir, así como el tiempo de maquillaje, vestuario, peluquería, pues estás recreando una época. Por cierto, cantidad de personajes. Es evidente que la cantidad de personajes importen en las producciones. Una película con pocos actores tiene más posibilidades de realizarse porque necesita menos presupuesto, a no ser que quieras contratar a Meryl Streep, Nicole Kidman o Camila Carvalho. Es más fácil conseguir $7,000 que 7 millones. ¿Me hago entender? Número 8. Tener una buena carpeta de proyecto. Nada, la carpeta de proyecto no es más que tener en orden el papeleo. Es necesario tenerla porque es tu carta de presentación. Cuanto más la hayas trabajado, más posibilidades tienes de ganar fondos. Cada fondo tiene sus propias bases y yo insisto en leer bien cada convocatoria y aplicar si cumples con lo que exige el fondo para que después no hayan las famosas decepciones. Voy a explicarlo de una forma muy sencilla. Si lees en un cartel, digamos, busco persona que mida 1 metro. ¿Para qué te vas a presentar si tú mides 1,70? ¿Me hago entender? Te vas a ahorrar tiempo y se lo vas a ahorrar al jurado del fondo, que es posible que no se lea tu proyecto si no cumple con todo lo que está pidiendo. Importante. Esto es muy importante. Las fechas de entrega. Recomiendo entregar la carpeta de proyecto máximo 2-3 días antes de que cierre el fondo, porque si tienes algún problema con esta, estás a tiempo de solucionarlo. Ahora, con la carpeta lista, aplicas a los fondos que se ajusten a tu proyecto. Debes estar muy preparado y creer en tu proyecto porque va a ser un largo camino donde te presentarás a varios pitching junto a tu productor para conseguir el dinero de tu película. ¿Has escuchado hablar del pitching del ascensor? Bueno, es que tienes que ser lo suficientemente rápido y ágil como para que en 3 minutos enamores a tu productor de tu proyecto. A veces hay proyectos que no son tan buenos, pero los productores saben cómo venderlo y consiguen muchísimo dinero. Si logras tener un buen productor, mucho mejor. Número 7. Trabajo de mesa. Supongamos que ya conseguiste el dinero. El trabajo de mesa entra dentro de la producción de tu película. Es necesario tenerlo todo bajo control y lo más claro posible, porque esta será la base de cómo quedará tu película, aunque no hayas filmado un solo plano. Si haces bien este trabajo, estoy segura que ahorrarás buena parte del dinero de la película. A mí particularmente me funciona trabajar con los actores, hacer el storyboard. Bueno, lo que hago en realidad es especie de un desglose de planos a mano, porque me gusta tallar. Bueno, ustedes lo saben. El equipo sí, claro que lo tiene impreso. Número 6. Búsqueda de locaciones. La locación ideal es la que se parezca a la que tienes en mente. Quiero decir que no necesites intervenirla de ninguna manera. Dígase repintar, cambiar muebles, etc. Es más económico trasladarte tú y tu equipo creativo buscando la locación ideal que contratar pintores, alquilar muebles, no sé, utilería, quizás. Por favor, búscala hasta el cansancio y ten en cuenta que si vas a trabajar en varias locaciones, que una esté cerca de la otra. ¿Me hago entender? Si no la encuentras, no pasa nada. Solo es un tip para ahorrar presupuesto. Acción. Acción. Número 5. Acción. Acción. Antes de decir la palabra mágica acción, ensaya para que todos tengan claro qué se va a hacer. En caso de que te guste trabajar con improvisaciones, es importante que le digas a tu equipo por dónde entra o sale el actor, para que así cámara, actores, sonido estén coordinados a pesar de que estás trabajando bajo una improvisación. En caso de que trabajes con no actores y te guste filmarlo a lo Fellini, digamos, mira hacia la izquierda, lentamente baja la cabeza, haces una pausa y bueno, ahora quiero que camines hacia mí, ven, acércate. Que se escuche una sola voz, no más. Cualquier inconformidad por parte del equipo técnico, que vengan a ti y te lo expliquen. Nunca permitas que las especialidades se den notas entre sí, porque esto se va por otro camino, por tanto, tienes que coordinar a todo el equipo. Graba entradas y salidas de cuadro. Esto te ayudará en la edición, aunque después decidas no utilizarlas.
Lo más difícil y donde más tiempo se toma es preparar toda una escena, ya que lleva maquillaje, peluquería, actores, sonido, cámara, efectos, en fin. Tienen que estar listos para cuando se diga la palabra acción. Por tanto, no temas en pedir otra toma, pero no te pases. En caso de pedirla, saber por qué estás repitiendo la toma. Recuerda que trabajas con personas. Filma bien. No dejes nada para la postproducción. A veces es tan sencillo como darse cuenta que un vaso se quedó en el set. ¿Y por qué no repetir la toma si ya todos están listos? En caso de que tu película esté pensada para la postproducción, ya eso es otra historia. Importante. Si vas a filmar un largometraje, te recomiendo que hagas al menos un corto, ya que esto te dará experiencia y entenderás el lenguaje del cine. En el cine la práctica es la que te complementará todo tu conocimiento. Número 4. Conoce los equipos con los que estás trabajando. Como directora, te recomiendo que tengas en cuenta los equipos con los que estás trabajando, porque muchas veces pides algo que es imposible filmar con determinada cámara o quizás en determinadas condiciones. Ten en cuenta que la gripería lleva tiempo de montaje, por tanto, eso cuenta dentro de tu plan de rodaje. Si rentas un dolly, por ejemplo, intenta sacarle el mayor partido que tiene el equipo. Vamos a tener que repetir, el carro se montó arriba. Oye, ya esto quedó, ya esto está perfecto. Vamos a pasar a la otra, vamos. Número 3. Escucha a tu sonidista. Recuerda la importancia del sonido en el cine. 50-50, como dice Jim Jarmusch. Si tu sonidista pide otra toma, hazlo. Pierdes unos segundos de rodaje, pero ganas dinero y tiempo cuando llegues a la postproducción. Asegúrate de hacer foley en locación e intenta evitar el doblaje, ya que según mi experiencia se pierde parte del trabajo de actuación. Si ustedes piensan lo contrario, les pido por favor que me lo dejen en los comentarios. 2. Valora a tu equipo. El cine no se hace solo. Les voy a contar una anécdota que siempre digo. Tuve que filmar un corto para mi universidad y si uno de mis compañeros, el corto era en plano secuencia, y si uno de mis compañeros no sacaba un arbolito de Navidad, el plano no salía. Esto te da la medida que todos los que trabajan en una película son importantes, así que trátalos con respeto y valora su trabajo. No es tu película, es la película de todos. Ahora haré una mención antes de llegar al consejo número 1, que como dije al inicio es el mejor. Ya ustedes se darán cuenta por qué. La postproducción es una etapa muy difícil porque ahí es donde te darás cuenta de lo que hiciste mal durante el proceso de tu película, ya sea en la edición o en la postproducción. Importante, los editores y postproductores no son magos. Si filmaste mal, es muy difícil sacar un buen producto. Por tanto, insisto, filma bien. Trabaja tu película hasta donde puedas, pero no te vicies, porque quizás en el pa'lante y para atrás pierdes una buena obra por tus inseguridades. Y el consejo número 1, que es el más importante de todos, y ahora sabrás por qué. Si crees que me falta algún consejo hasta ahora, no dude por favor en dejármelo en los comentarios. Esto puede ayudar a otros cinéfilos que estén a punto de levantar o grabar un proyecto. Y número 1, deja dinero para la publicidad y distribución. Este es el mejor consejo y se darán cuenta por qué. Si tu película no se exhibe, no existe, aunque esté hecha. ¿Me hago entender? El 80% es hacer una película, el otro 50% es llevarla al mundo. Esto es una frase que me encanta y la vi en algún sitio y complementa lo anterior. Una película sin público es una luz parpadeando en la oscuridad. Espero que con este video aparezca el productor con el presupuesto de mi largometraje. Recuerden que las cosas se disfrutan más cuando se comparten. Por eso les voy a compartir mis redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Patreon. Y suscríbanse si no lo han hecho a Camila Carballo Inside y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Besis y nos vemos en el próximo video.